vamos a ver las características de la simetría axial. Aquí tenemos un polígono de vértices A, B, C, D, E. Tenemos un eje de simetría y aquí tenemos el simétrico de este polígono que se llama A', B', C', D' y E'. Cuando tiene este apóstrofe le llamamos prima y así solemos llamar a los simétricos. E es el simétrico de E'. A es el simétrico de A'. Vamos a ver qué pasa con la distancia de un punto al eje y luego qué pasa con la distancia del simétrico de ese punto hasta el eje. Entonces vamos a agarrar una herramienta de este programa que, como pueden ver, se llama GeoGebra, que me dice la distancia. Entonces voy a tocar aquí el punto al simétrico, mide 2,8 centímetros. ¿Qué pasará con la distancia del eje al simétrico? Tocamos el eje, tocamos el simétrico y podemos observar que la distancia también es de 2,8. Lo vemos con otro punto. Por ejemplo, el punto E. Del punto E al eje hay 3,4 centímetros. Y del eje al simétrico de E, que es E', también hay 3,4 centímetros. Por lo tanto, podemos concluir que la distancia de un punto al eje y del eje al simétrico de ese punto, la medida es la misma. Por lo que vamos a empezar de la siguiente manera. Vemos acá que dice simetría axial características y vamos con la primera característica. Aquí dice, la distancia de un punto al eje, el eje de simetría, es la misma de su simétrico al eje de simetría. Esta es la primera característica. Vamos entonces a ver la segunda característica. Agrandemos acá y construyamos el siguiente segmento. Podemos ver que nos queda desde A hasta el eje la misma medida que desde A' hasta el eje. Vamos a marcar el punto aquí que se nos forma, la intersección del eje con este segmento. Vamos a ver qué características tiene este punto, que quedó un poco corrido, ahí. Vamos a ver entonces lo siguiente. La medida desde A hasta H es la misma que la medida desde A hasta A'. Entonces este punto H es el punto medio entre A y A'. Por lo que podemos concluir que este eje de simetría pasa por el medio de un punto y su simétrico. Por ejemplo, el eje de simetría pasa por el centro, por el medio de D y D'. Pasa por el centro de E y E', que sería este de acá que nos quedó tapado. Y así continuamente. Entonces esta es la segunda característica que tenemos en nuestra simetría axial. Vamos a aparecer y dice lo siguiente. El eje de simetría pasa por el punto medio entre un punto y su simétrico. Esta es la segunda característica. Vamos ahora con la tercera. Continuemos observando aquí el segmento que se forma al unir un punto y su simétrico. Se nos forma este segmento. Y aquí hay otro que esta ya es una recta. ¿Qué pasa con este segmento y esta recta? Vamos aquí a medir el ángulo que forman y podemos ver claramente que es un ángulo de 90. Y como ya sabemos, los ángulos de 90 son ángulos rectos. Por lo tanto, este segmento y esta recta son perpendiculares. Si yo ahora uno D y D', ese segmento va a ser perpendicular al eje. Por lo tanto, esta es nuestra tercera característica. El eje es perpendicular al segmento formado por un punto y su simétrico.
Y observemos lo siguiente. Nosotros tenemos la característica número 2, que dice que el eje pasa por el punto medio entre un punto y su simétrico, y después tenemos que es perpendicular a ella, a ese segmento, por lo que es perpendicular y pasa por su simétrico, y pasa por su punto medio. ¿Qué podemos concluir si tenemos estas dos características? Podemos concluir lo siguiente. Por lo dicho en las características anteriores, ya que el eje pasa por el punto medio y además es perpendicular al segmento formado por un punto y su simétrico, entonces el eje es la mediatriz de dicho segmento. Habíamos dicho que la definición de mediatriz era esa, es una recta. La definición de mediatriz de un segmento es la recta que pasa por su punto medio y además es perpendicular a ella, por lo que el eje de simetría es una mediatriz de los segmentos formados por un punto y su simétrico. Entonces esta es otra de las características. Vamos a ver una característica distinta. Vamos a borrar y vamos a ver lo siguiente. Nosotros recién estuvimos viendo unos puntos y sus simétricos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si simetrizamos un segmento. Por ejemplo, este segmento que encontramos aquí. Vamos a cambiarlo de color. ¿Qué ocurrirá si yo mido este segmento? Vamos a ver cuánto mide. Agarramos nuestra herramienta de medir y vemos que mide 3,2 centímetros. Si observamos su simétrico, acá tenemos A unido con B, y el simétrico de A es A' y el simétrico de B es B', el simétrico de nuestro segmento rojo va a ser el segmento al unir A' con B', o sea, este que está por aquí. Así que vamos a ponerlo del mismo color. Y vamos a preguntarnos, ¿cuánto medirá ese segmento? Vamos con nuestra herramienta de medir y podemos observar que mide exactamente lo mismo que mide el segmento original. ¿Qué podemos concluir de esto? Que al simetrizar un segmento, las medidas quedan exactamente iguales, por lo que la simetría mantiene medidas. Veamos aquí cómo dice lo siguiente. Si simetrizo un segmento, queda de la misma medida. Por lo tanto, las simetrías mantienen medidas. Veamos qué ocurre si simetrizo un ángulo. Agarramos nuestra herramienta de medir ángulos, que está por aquí, y vamos a observar cuánto mide este ángulo de aquí. Como podemos ver, mide 90,4 grados y está formado por D, C y B. Veamos acá el ángulo formado por sus simétricos, B', C' y D'. Veamos aquí la opción de medir ángulos y medimos este ángulo. Vamos a moverlo para que se vea mejor. Y tenemos que este ángulo mide también 90,4. Por lo que también mantiene ángulos. Veamos qué dice nuestra característica. Y ahí dice, si simetrizo dos rectas, o dos segmentos como tenemos en este caso, el ángulo formado entre ellas es de igual medida tanto en el original, en nuestra forma original, como en el simétrico. Y por último, vamos a concluir lo siguiente. Si nosotros tenemos que al simetrizar mantengo una medida, sea que todos estos lados van a medir lo mismo, tanto aquí como aquí. Y también mantiene ángulos, por lo que la forma no cambia. Entonces vamos a decir que una simetría mantiene la forma, pero únicamente que la veo de una manera como al revés, en forma de un espejo. Si yo, por ejemplo, muevo esto, también se va a mover, pero va a quedar de una forma en forma de espejo.
Y puedo seguir moviendo y vieron como mi medida cambia, 4,3 y acá 4,3. Si muevo este, me queda 119,3 y este también. Entonces, como última característica, vamos a tener lo siguiente. Aquí aparece la última característica. Como las simetrías mantienen ángulos y además mantienen medidas, en conclusión, mantienen la forma. Únicamente que una figura en comparación a su simétrico se ve como en forma de espejo. Así que por ahí terminamos con las características de una simetría.